Seguimos con información y como les mencionamos antes de irnos a esa pausa, la FENOCIN se pronuncia sobre la condonación de deudas de Ban Ecuador. Sobre este tema, el presidente Daniel Noboa dispuso hace algunos días la condonación de créditos coactivados de Ban Ecuador de hasta $5.000 desde 2016. Este alivio financiero sería solo para los créditos coactivados en fase de apremio y calificados con riesgo E, que estén totalmente provisionados y sin garantías reales para su ejecución, con montos, como les mencionamos, de hasta $5.000 más sus intereses, otros costos y comisiones, siempre que sean considerados irrecuperables. Recordemos también, amigos y amigas, sobre este tema que tras el paro de 2022, Ban Ecuador también condonó deudas vencidas de hasta $3.000. Vamos de inmediato a conocer el pronunciamiento de la FENOCIN sobre esta decisión presidencial acerca de la condonación de créditos en Ban Ecuador. Rolando Goyes nos presenta de inmediato este reporte. Adelante. Corape informa. Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Nos trasladamos hasta la FENOCIN para conocer cuál es la postura en torno a lo que fue días atrás de esta resolución también que se conoció de la condonación de deuda de los créditos que se tiene con Ban Ecuador. A propósito de esto, vamos a dialogar con Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida a los medios comunitarios. Gary, gracias por atendernos. Sí, gracias por la oportunidad, Corape, por dirigirme al pueblo ecuatoriano y expresar la opinión de la FENOCIN de del decreto de que el presidente de la República emitió hace pocos días sobre el decreto 317, que emitió con el fin de condonar hasta $5.000, digamos, las deudas de los deudores de la banca pública, pero en este caso solo lo ha hecho hacia Ban Ecuador en un tramo de tiempo del 2016 hasta la presente, de manera que seguimos insistiendo, a pesar de que hemos mandado sendas cartas, sendas comunicaciones al presidente Noboa desde que inició su periodo. Hemos sostenido reuniones con los viceministros, con la gente del SRI, con gente de Ban Ecuador, y sin embargo el decreto no salió con el espíritu de la Ley de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal post-pandemia del COVID-19, que fue una ley que aprobó la Asamblea Nacional en la época del presidente Lasso. Precisamente fue publicada en el registro oficial el 29 de noviembre del 2021. De manera que este decreto saludamos realmente que se haya condonado a este tramo de compañeros que se benefician, que son alrededor de 7.000. Sin embargo, el decreto es discriminatorio, no recoge realmente el espíritu de la ley, de manera que mutila la ley, de manera que esperamos que el presidente de la República reconsidere y trate de ampliar y aclarar el decreto, porque incluso habla de 5.000, más lo que dice el espíritu de la ley, que dice más intereses y otros costos. Sin embargo, no aclara, digamos, esos otros costos hasta cuándo debe llegar. Es decir, que si un deudor debe 5.000 más intereses y todos otros costos llega a 8 o a 10.000, se le va a perdonar esa cantidad de dinero. De manera que es un decreto no tan claro, por tanto estamos pidiendo a través de un documento, el día de hoy justamente vamos a presentar al presidente de la República para que se nos aclare el decreto y se le dé una ampliación que no sea discriminatorio y que recoja también al Banco Nacional de Fomento en liquidación y a los deudores de la Corporación Financiera Nacional. Precisamente se menciona en esta primera etapa lo que sería solo Ban Ecuador, se deja a otras entidades, pero esto perjudicaría también a quienes están en procesos de coactiva, los campesinos precisamente de varios sectores. ¿Es discriminatorio? Ustedes los han señalado, porque ¿qué pasa con aquellos que por no poder pagar han sobrepasado también en el inicio el capital que se pidió? Sí, exactamente. Es un decreto bastante ambiguo. No se entiende muy claramente de cuáles son la cantidad de beneficiarios, porque no aclara perfectamente lo que tiene que ver con los intereses y otros costos. En ese sentido, creo que el presidente de la República tiene la obligación de aclarar esta situación y además que amplíe al Banco Nacional de Fomento y a la Corporación Financiera Nacional. Nuestra lucha va por allí en el hecho de que se condonen las deudas tal como dice la ley. Y si llega a $10.000, como dice la ley, esa es nuestra lucha, o sea, que llegue a los $10.000. Así como se condonó más de $3.000 millones a los grandes empresarios en el mes de diciembre, que se haga lo propio, digamos, con los deudores
de la banca pública que hacen actividad agropecuaria, porque además nosotros estamos reclamando que sea a los productores agropecuarios, a los emprendedores, a los comerciantes, es decir, a la gente que hace actividad que genera empleo para buscar el bienestar para su familia. De manera que esos 3.000 millones que perdonaron en diciembre, el señor presidente tiene la obligación de hacerlo también a los pequeños productores, porque también son generadores de empleo de este país. De manera que en el campo está generándose el empleo por cada emprendimiento, por cada unidad productiva. Estamos generando empleo de 3 a 5 empleos por familia. ¿De cuántas personas estamos hablando que se podrían beneficiar de esta condonación de deudas, no solo Ban Ecuador, sino también a las otras entidades? Nosotros estamos, según el dato que nos dio el Ban Ecuador hace un par de años, estamos hablando de alrededor de 125.000 familias. De eso se perdonó alrededor de 25.000 o 26.000 familias en el decreto que hizo el presidente Lasso, de manera que están pendientes alrededor de 80 a 90.000 familias todavía en esta situación. Y esto, que entienda el presidente de la República, se trata de reactivar la economía, dado de que el presidente prometió empleo a la población. Y allí está la recuperación del empleo pleno de estas 85.000 familias que van a beneficiarse y van a reactivarse y van a volver a producir como antes, de manera que no lo vea como botar la plata en un saco roto, sino más bien como una actividad de inversión para poder recuperar el empleo y el bienestar de la familia. Y lo que es más, que las familias campesinas no tengan que moverse a la ciudad a buscar otras alternativas. Ahora, si es que no se acepta esta medida, el pedido que ustedes están haciendo, primero de aclaración de este decreto, el 317 del proceso de condonación de deudas, ¿cuáles las acciones que ustedes realizarían? Bueno, nos hemos acercado ante los señores del gobierno que tienen que ver con esto. Nos hemos reunido y les hemos planteado que no estamos conformes con el decreto que se ha dado. Se ha violado, digamos, está discriminando a mucha gente, y creemos que se haga de acuerdo al espíritu de la ley que se publicó en el 2021. De manera que hoy estamos presentando un documento con el fin de solicitarle al presidente de la República que revea y que amplíe, digamos, este decreto, y que le dé la posibilidad al Banco Nacional de Fomento y a la Corporación Financiera Nacional y a todos los deudores, tal como dice la ley, porque no es ningún pecado. El gobierno o el Ban Ecuador o el Banco de Fomento en liquidación no va a recuperar, digamos, estos dineros son irrecuperables. Y lo que es más, que dejen de estar discriminando, porque la gente que tiene metida su finca o su finca, digamos, en hipoteca, eso es lo que queremos levantar, de que la gente no siga, digamos, con ese miedo de que le van a embargar, que le van a quitar su unidad productiva, que es lo único que tiene para poder seguir trabajando, para poder sustentar, digamos, los bienes y servicios de toda su familia. De manera que esperamos que el presidente de la República sea sensible, dado que él prometió en la campaña electoral condonar estas deudas, de manera que no estamos reclamando nada del otro mundo. Hay una ley, hay una promesa del presidente de la República y hay crisis profunda, porque la agricultura no aguanta más. Los agricultores son la agricultura es una actividad de riesgo al sembrar, riesgo bueno, si germina la planta, si se desarrolla, no sabemos si esa planta va a producir de buena manera, y el último riesgo que tenemos es cuando vamos a vender. Los precios del producto son realmente un hazmerreír, que no compensan lo que se ha invertido, digamos, para producir ese producto. Si bien este último punto que menciona Gary Espinosa, el gobierno en su campaña prometió, por ejemplo, ayudar a los agricultores, al campo también, para que, reconociendo que desde ahí sale la cantidad de productos que nosotros consumimos, ¿se ha hecho algo? ¿Ustedes consideran que el gobierno está cumpliendo con las promesas de campaña? De ninguna manera. O sea, siempre todos los gobiernos nos salen con el cuento de que el cuento del déficit fiscal, que en este momento sabemos que es alrededor de 5.000 millones de dólares. Sin embargo, ningún gobierno, ni este gobierno, por ejemplo, le decimos al presidente Noboa que asuma de una vez por todas el oleoducto de crudos pesados. Eso le va a generar al Ecuador alrededor de 300 millones de dólares. Hoy
estamos pagando, es una situación inentendible, pagando el transporte de nuestro crudo por el oleoducto que es nuestro. Es decir, le estamos pagando a gente que no es dueño de lo nuestro, ¿no? Entonces no puede ser que el país siga regalando la plata. No puede ser que tengamos pendiente la renovación de la concesión de la telefonía celular. Ya toca, pues ya en enero o en el año pasado se venció y hasta ahora se renova y seguimos. El mexicano Carlos Slim sigue vacunando los bolsillos de los ecuatorianos, sacándonos el último centavo por concepto del servicio de telefonía celular a precios muy elevados, a precios al que le daba la gana a ellos, y además que no cumplieron nunca en los 15 años de darle cobertura de telefonía celular a las comunidades que no tenían y hasta ahora no la tienen, de manera que no ha cumplido la concesión. Por tanto, hoy es oportuno, dado que están rotas las relaciones con México, que se busque otra empresa o que asuma, qué sé yo, la CNT, la empresa nuestra, la telefonía que está otorgando, digamos, el servicio de telefonía celular de Claro y Movistar, de que nos han quedado debiendo en esta concesión de los 15 años, además que se otorgó esa concesión a precios de gallina muerta y no puede seguir que el Estado ecuatoriano siga regalando la plata de los ecuatorianos a estas grandes transnacionales como es la empresa Claro de Carlos Slim, mexicano. Entonces, si están rotas las relaciones con México, no decían que iba a haber problemas, que iban a expulsarnos de allá y a expulsar de acá. Entonces aprovechen por lo menos a hacer una negociación un poco más decorosa en favor del Ecuador. Y por una final, Gary Espinosa, también algunas organizaciones han señalado que tras sus consejos ampliados, tras sus asambleas, definirían acciones contra el gobierno nacional. Desde la FENOCIN también se tiene tal vez planteado de la misma manera alguna asamblea. Sí, estaba previsto realizar el día de hoy, pero una reunión ampliada de toda la costa ecuatoriana, para empezar por allí, por la costa, luego con la sierra. Estamos preparando un taller con algunos compañeros de algunas organizaciones, delegados de todas las organizaciones de acá de la sierra y también con la Amazonía, de manera que esto de la costa lo hemos suspendido, pero en los próximos días vamos a retomarlo, vamos a hacerlo en Vinces, esta convocatoria amplia para analizar realmente la posición de la FENOCIN frente a esta situación del gobierno nacional, porque para llevar adelante una acción ya de hecho o de lucha, debemos de hacer la consulta, digamos, respectiva. Sin embargo, todos los compañeros están de acuerdo, pero tenemos que unificarnos en torno a qué tipo de medidas. Queremos agradecer a Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de lo que ha sido este decreto 317, donde se estipula esta condonación de deudas de hasta $5,000 en una primera instancia con los deudores de Ban Ecuador. Ha señalado que se está pidiendo también una explicación por parte del gobierno nacional en qué consistiría con aquellos casos que, por ejemplo, pasan los $5,000. De la misma manera, se ha mencionado que la FENOCIN tomará alguna resolución tras su consejo ampliado. Nosotros vamos a estar atentos para llevarles más información. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Te agradecemos, Rolando, por ese diálogo con Gary Espinosa de la FENOCIN, que se pronunciaba acerca de esta condonación de deudas de Ban Ecuador, decisión que en este caso se ratificó a través de un decreto presidencial en donde se dispuso la condonación de créditos coactivados de hasta $5,000 desde el año 2016, amigos y amigas.